Vamos a leer la palabra de Dios en San Lucas, capítulo 14, versículo 26. San Lucas 14, 26. Gloria a Cristo. ¿Ya lo encontraron? Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Padre, te adoramos. Te damos a ti la gloria y la adoración, porque tú eres maravilloso y eres bueno, porque tú eres precioso. Aquí estamos, Señor. Nos disponemos para que a la luz de tu palabra, Dios mío, seas tú alumbrando lo más profundo de nuestro ser. Seas tú, Señor, tocando nuestro espíritu, nuestra alma. Seas tocando aún nuestro intelecto para poder entender, comprender tu voluntad y poderla vivir. Úsame como instrumento tuyo, te lo suplico, y habla nuestras vidas en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, mis amados. Hace 8 días comencé un tema que se llama condiciones para ser discípulo. Condiciones para ser discípulo. Como ustedes saben, yo no tengo nada de evangelista, y aunque este es un culto evangelístico, pero necesitamos nosotros mismos ser evangelizados muchas veces para que después las almas lleguen solitas, porque cuando nosotros no vivimos de acuerdo a cómo está escrita la palabra de Dios, nosotros impedimos que la iglesia se llene, que las almas lleguen. Entonces necesitamos aprender de una u otra manera cómo debemos nosotros vivir en el Señor, para que o cambiemos o no queden excusas un día delante de Dios. Porque aún conociendo la palabra de Dios, muchos tendrán excusas y dirán: Señor, ¿yo por qué estoy aquí? Porque yo estaba plenamente seguro que iba a entrar al cielo. Y como sobre todo hoy en día, que creen que con declarar y con creer las cosas y hablarlo con esa convicción, las cosas se van a dar. Pueden darse en otro aspecto, pero en Dios no. En Dios yo puedo creer que soy la eminencia, pero a la luz de la Biblia, si no me comporto, no vivo como esa eminencia en santidad, en lo que yo me quiera dar a mostrar, no soy en realidad. Hay muchas personas que cultivan esa actitud externa, que es la que quieren mostrar ante los demás para que los demás crean que son. Para que los demás crean. Mire, a veces uno se engaña con aquellos que decimos que tienen carita y yo no fui. Muy humildes, muy mansos. No, ese hermano, vea, o esa hermana, mansa, pero qué humildad a todo dar. Regálele una cosa usada para ver si se la va a poner, porque yo eso lo he comprobado. A mis hijos yo no les pongo nada usado, o nuevo o nada, prefiero que estén en cueros. Comida calentada, ¿cuándo? Y eso no me lo como. Y usted le ve las caritas de humildad y prefieren botar los calderados de arroz y las presas de pollo, pero no comen calentado. Eso es orgullo, arrogancia, prepotencia y ser malbaratador de lo que Dios nos da. ¿Amén? Entonces, no podemos comer de caritas. Tenemos que ir a la luz de la palabra, que es la que nos va a decir, de acuerdo a nuestro comportamiento, quiénes somos en realidad.
Y la palabra de Dios es cruda, es real, es un espejo que no se empaña, es un espejo que no tiene la parte de aumento y la otra parte en la que me veo real, y hay otros espejos en los que uno se ve pequeñito. En la palabra de Dios nosotros nos vemos tal y como somos, y somos o no somos, así de sencillo. Yo puedo buscar un espejo donde esta verruga que tengo aquí en la cara me la vea así grandota. ¿En serio? Pero también puedo buscar un espejo donde se me vea pequeñita. Entonces, de acuerdo a lo que yo crea, eso es lo que yo voy a decir. Y me van a decir, uy, usted tiene esa verruga grande, y yo cuando la conocí no tenía esa verruga así de ese tamaño. Y yo voy a decir, no, yo me la veo pequeña, porque es que de acuerdo al espejo en el que yo me miro, así me estoy viendo las cosas. Amén. Entonces, es necesario para todo aquel que quiere de verdad entrar al reino de los cielos, mirarse de acuerdo a cómo está la palabra de Dios, tal y cual, sin engaños, sin mentiras, sin aumentar y sin disminuir. O somos o no somos. Entonces estábamos viendo en las condiciones para ser discípulos. Habíamos hablado que necesitábamos alguien quien nos enseñara la palabra de Dios, ¿verdad? Quien nos hablara la palabra de Dios. Y es algo tan importante en el que si esa persona o esas personas no nos hubieran hablado, hoy no estaríamos en los caminos del Señor. Hoy nuestros nombres no estuvieran escritos en el libro de la vida. Y se nos olvida quién nos habló. ¿Cierto? Aquella persona que nos habló la primera vez, o con la que hicimos la oración de fe, porque de pronto el Señor nos persiguió tanto que utilizó a muchas personas durante mucho tiempo que nos hablara del Señor, y se nos olvida quién fue la primera vez y quién fue con el que hicimos la oración de fe. Ahora, a nosotros no se nos olvida quién es nuestra madre, la que nos dio de pecho, ¿verdad? Que nos cargó y eso. Y si se murió estando nosotros pequeños, siempre vamos a recordar que tuvimos una mamá. Pero se nos olvida quién nos enseñó, que era un capítulo, que era un versículo, donde estaban los libros, la alabanza, que era la adoración. Se nos olvida. ¿Por qué se nos olvida? Porque nos estamos creyendo que hoy somos lo que somos, porque sí. Pero hoy somos lo que somos porque alguien pagó el precio. Hoy somos lo que somos porque alguien nos enseñó. Hoy somos lo que somos porque alguien se dejó usar por el Señor. Y de esas personas, mire, así estén más torcidos que gancho de ropa, debemos de agradecerles. Amén. Se torcieron en un momento, en un tiempo, estuvieron bien o estuvieron mal, y nosotros hoy estamos en otras condiciones espirituales, en un nivel más alto, por así decirlo, de profundidad. Pero debemos estarle agradecidos porque fue un instrumento que Dios utilizó para enseñarnos a nosotros. Amén. Pues siempre hay que aprender a estar agradecidos con esas personas. En estos días el Señor me inquietaba algo, y es que nosotros no comenzamos con un profesor y terminamos hasta la edad adulta con el mismo profesor, ¿cierto que no? Lo mismo hay pastores en la vida de uno que nos enseñan las primeras letras, que nos enseñan lo que son las vocales en el Señor, pero estamos en preescolar y no podemos pretender seguir siempre en preescolar. Entonces Dios llega y como ve que nos amañamos ahí con la lechecita, con el teterito, llega el Señor y nos saca y nos lleva a una parte donde ya vamos a pasar de preescolar a primero y después a segundo, tercero, cuarto, quinto de primaria. En Venezuela es sexto de primaria, yo ya me gradué de primaria. Y después pasamos al bachillerato, ya me gradué de primaria. Así, hermano. Y debemos entender que hay unos planteles educativos que tienen primaria y tienen secundaria, otros nada más tienen preescolar. Pero cada uno nos ha ido llevando a un nivel. Nosotros también debemos entender que aunque queramos y tengamos
a ese pastor como sí, el que más nosotros queremos, pero que no nos está enseñando lo adecuado para llegar a un nivel, por así decirlo, universitario, ¿verdad? Porque nosotros soñamos con ser el doctor o la doctora tal, pero el profesor que nos dio a nosotros la primaria no nos va a enseñar para salir graduados en la universidad. Y es ahí donde nosotros debemos estar dispuestos a cambiar de salón, a cambiar de compañeros y a cambiar también de estilo de enseñanza, porque pasamos de una enseñanza básica a una enseñanza más profunda, y que a veces nosotros no queremos estar dispuestos a pasar allá. Cuando uno tiene un pastor que le enseña a uno tiene la capacidad de llevarlo a uno a una profundidad, alabado sea Dios, pero hay pastores que solamente son allí de preescolar. Se los digo por experiencia propia, porque yo tuve pastores que siempre enseñaban cosas para personas recién convertidas, para nuevos, y nunca daban enseñanzas de profundidad, enseñanzas doctrinales profundas, y Dios también le tocó sacarme o sacarlos a ellos para que yo pudiera aprender diferentes cosas. Digo, tuve 13 pastores, solo un tiempo de 3 años fui chiva, en 37 años tengo en el Evangelio fui chiva, porque salté de un corral a otro, de un redil a otro, porque necesitaba un pastor que me llamara la atención, necesitaba un pastor que me dijera: esto es malo, usted se equivocó, actúe de esta manera, haga lo otro, y nada más. Yo le podía contar lo que fuera que yo había hecho y nada más es que me da risa como usted habla, o ore y ayune, y no me decían a carta abierta qué es lo que uno debería hacer. Entonces fue un proceso bastante difícil, pero de cada uno de ellos aprendí, aún de aquellos que me ignoraron como oveja, porque tuve pastores que me ignoraron, duré 6 meses con ellos y me ignoraron, pero totalmente que ni el saludo. De cada uno de ellos yo pude aprender, porque necesitamos salir de allí, hermano, aprender de cada uno, coger lo bueno y desechar lo malo. También habíamos visto algo en lo que para poder ser discípulo de Cristo necesitábamos permanecer en el Señor, y no permanecer de cualquier manera, sino de acuerdo a la palabra de Dios, porque si alguno quiere ser discípulo de Cristo debe vivir como quiere, como quiere el Señor, debe vivir como Él anduvo. Ni siquiera nos dice que debemos vivir como viven los demás evangélicos. Nos está diciendo que debemos vivir como Él anduvo, así de sencillo, así de claro. Nuestra mirada debe estar puesta en Jesús, que es el autor y consumador de nuestra fe y de nuestra salvación. Que si alguien me hizo esto, que si alguien me hizo lo otro, que si hay una bola de chicle en la silla y se me dañó la ropa, hermano, eso no es razón ni motivo suficiente para nosotros alejarnos de Dios. Nada, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni que se le aparezca el mismo diablo, es justificable para uno apartarse del Señor, si de verdad quiere entrar al reino de los cielos. Entonces el apartarnos es cobardía y es justificación. Cuando yo tuve entre los 7 y los 8 años, tuve un pastor, porque mi mamá comenzó a asistir a una iglesia que estaban formando, y resultó que el pastor era gay y el acompañante era el marido. Y quien lo descubrió fui yo, de donde descubrí las cosas ocultas desde pequeña. Lo descubrí que se ponía una faja aquí para aplastarse los pechos. Entonces yo en mi inocencia fui y le conté a mi mamá, y mi mamá comenzó a orarle a Dios y comenzó a investigar, y resultó que ellos eran pareja y andaban con una señora que era la que le hacía el dos. Entonces había razones para yo decir: yo no creo en esos evangélicos. Podían haber razones, no, es que a los niños se les impregna todo en el alma, no manches. Algo que yo entendí, que Dios no tenía la culpa. Que hayan pastores corruptos, cristianos corruptos,
Dios no tiene la culpa de eso, sino que hay muchos que se camuflan. ¿Amén? Entonces necesitamos entender que no podemos vivir de cualquier manera.